Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Hyundai Santa Fe de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, como la mayoría de los otros autos de Corea del Sur, el Santa Fe no puede presumir de un recubrimiento resistente a la pintura y a las influencias externas. Muy rápidamente aparecen astillas y pequeños arañazos. La apariencia del automóvil también se ve influenciada por el hecho de que algunos propietarios consideran que el Santa Fe es casi un verdadero SUV. Naturalmente, los vehículos que a menudo circulan sobre asfalto liso sufrirán aún más daños en la carrocería. En muchos Santa Fe presentados en el mercado secundario, tras un examen detallado de la carrocería, será posible encontrar elementos repintados. No siempre indican que el coche ha sufrido un accidente. El problema es que las astillas graves en la pintura comienzan a florecer con bastante rapidez, después de lo cual el propietario solo puede volver a pintar el elemento dañado. Además, si el trabajo no se realiza lo suficientemente bien, después de un tiempo pueden volver a aparecer focos de corrosión. Tradicionalmente, el capó y el borde del parabrisas son los que más sufren. Cuando examines el espécimen que te gusta, no ignores la escotilla. Hasta el momento no ha habido muchas quejas sobre la fuga de humedad a través de sus juntas, pero con el tiempo el problema probablemente se generalizará. La parte inferior de la carrocería del Santa Fe está rodeada de revestimientos protectores de plástico que no temen a los guijarros y la arena que salen volando de debajo de las ruedas. Por un lado, esto es muy bueno. Por otro lado, se puede esperar que se forme corrosión debajo del plástico protector, lo que pasará desapercibido hasta que se desmonte por algún motivo. Además, se pueden formar bolsas de óxido en los lugares donde las láminas protectoras entran en contacto con los paneles de la carrocería. Desafortunadamente, la mayoría de los vendedores del mercado secundario no le permitirán comprobar qué sucede debajo del plástico protector. Es mucho más fácil ver lo que sucede bajo los rápidos. En Santa Fe, muy descuidada, lo más probable es que haya corrosión aquí. Los lugares vulnerables en el crossover coreano pueden considerarse los bordes de las puertas y el nicho en el área de la placa de matrícula en la tapa del maletero. También se puede ver algo de óxido en la parte inferior de la tapa del maletero. Esto sucede porque la cubierta se hunde un poco con el tiempo y comienza a tocar el parachoques. La condición de los bajos del Santa Fe puede decir aún más sobre el pasado de un automóvil que sus parachoques, capó y guardabarros. Los sujetadores cubiertos de óxido y las cavidades obstruidas con tierra indican claramente que el espécimen seleccionado no recibió el cuidado adecuado. Es incluso peor si el coche se sale de la carretera con regularidad, donde se mete en charcos profundos. En este caso, los largueros de la parte trasera de la carrocería pueden oxidarse casi por completo. No hay nada bueno en las marcas de soldadura, que también se pueden encontrar debajo del suelo. No debería haber tales interferencias en el Santa Fe, que se utiliza con cuidado en condiciones normales. En cuanto a otros defectos característicos, se incluyen las juntas de las puertas demasiado rígidas. Debido a ellos, debes aplicar bastante fuerza para cerrar la puerta. A veces el culpable son las cerraduras de las puertas, cuyos soportes requieren ajuste. Los propietarios de Santa Fe también encuentran ópticas empañadas. En la gran mayoría de los casos, el empañamiento se produce después del lavado o durante fuertes lluvias. El parabrisas del crossover coreano también requiere atención. Está equipado con calefacción en la zona de las escobillas de limpiaparabrisas y en invierno debido a un cambio brusco de temperatura puede agrietarse. Santa Fe no te sorprenderá con la calidad de los materiales de acabado. No está mal, pero nada más. El punto débil definitivamente puede considerarse el volante. Su tapizado de cuero no parece muy cuidado después de 60 a 70 mil kilómetros. Afortunadamente, apretar el volante ya no es un gran problema. La tapicería de los asientos de cuero resiste la abrasión un poco más. Pero en la mayoría de los Santa Fe, dada la antigüedad y el kilometraje de los automóviles, parece lejos de ser ideal en cualquier caso.
Naturalmente, ninguno de los propietarios de un crossover coreano está dispuesto a gastar dinero en tapizar completamente los asientos. Los plásticos interiores del Santa Fe no son demasiado caros, por lo que no sorprende que empiecen a chirriar con el tiempo. Con la llegada del frío, se escuchan cada vez más sonidos extraños en la cabina. El ruido de la cortina trasera también influye negativamente en el confort acústico. Con el tiempo, los respaldos del sofá también pueden comenzar a emitir sonidos extraños. Según los estándares modernos, en Santa Fe no hay mucho equipamiento eléctrico, pero a pesar de ello, puede causar sorpresas desagradables. Casi todos los propietarios se quejan del sistema de audio estándar, que sin motivo aparente comienza a fallar. En algunos casos, los fallos aparecen en forma de un reinicio repentino del sistema, en otros, en forma de apagado de la pantalla. No es sorprendente que en muchos Santa Fe el sistema de audio estándar haya sido reemplazado hace mucho tiempo por algo más moderno y confiable. La marca de 150 a 160 mil kilómetros a menudo se vuelve crítica para el motor de accionamiento del aire acondicionado, después de lo cual ya no se trata de elegir la dirección del flujo de aire. Un problema mucho menos común es que la luz de advertencia del ESP se encienda repentinamente. Afortunadamente, el error se puede restablecer muy fácilmente, basta con apagar y reiniciar el coche. Hay muchas razones por las que se puede encender la lámpara ESP. En primer lugar, debe comprobar la calidad de los contactos en el punto de conexión al suelo y también prestar atención al estado de los contactos de las luces de freno del pedal del freno. Los motores para el Hyundai Santa Fe de segunda generación se ofrecieron para todos los gustos. Los compradores podían elegir entre motores de gasolina de 4 y 6 cilindros, así como motores diésel de 4 cilindros de diferente potencia. Si no quiere pagar de más por el combustible, puede prestar atención al básico 4 de gasolina de 2,4 litros. Una potencia de 174 caballos es suficiente para una conducción moderadamente dinámica. Además, la potencia del motor de gasolina de 6 cilindros y 2,7 litros es solo ligeramente mayor, 189 caballos. Ambos motores de gasolina se consideran bastante fiables y los mecánicos estudian muy bien sus puntos débiles. Ambos motores, sujetos a un intervalo de cambio de aceite cada 10.000 kilómetros, pueden durar al menos 300 a 350.000 kilómetros antes de una revisión importante. Además, hay casos en que los motores requirieron reparación solo después de superar la marca de 400.000 kilómetros. La longevidad de los motores Santa Fe se explica por la sencillez técnica. No tienen sobrealimentación ni inyección directa, y la transmisión de sincronización utiliza una cadena de distribución de larga duración. Sin embargo, en ningún caso debemos idealizar los motores de gasolina del crossover coreano. Al recorrer 100 a 120.000 kilómetros, un motor de 2,7 litros puede quemar las bobinas de encendido. En la marca de 140 a 150.000 kilómetros, debe estar preparado para que el radiador de enfriamiento comience a tener fugas. Y todo estaría bien, pero la mayoría de los propietarios de Santa Fe no notan la disminución en el volumen de refrigerante durante mucho tiempo. En el Santa Fe, los ingenieros utilizaron un diseño inusual del tanque de expansión que hace que siempre haya algo de refrigerante presente en el depósito. Al mismo tiempo, es posible que los propietarios ni siquiera se den cuenta de que no hay ningún refrigerante en el resto del sistema. El resultado es un sobrecalentamiento de la unidad de potencia, que provoca la deformación del cabezal del motor. Además, el motor de 2,4 litros tiene algunos problemas con el Bendix, que, con la aparición de las heladas, puede que ya no se desenganche del volante. Varias paradas forzadas del motor ayudan a solucionar el problema, pero esto no es más que una solución temporal. Otros problemas típicos son la avería del motor de arranque, cuya vida útil deja mucho que desear, y los retenes de aceite delanteros del cigüeñal, que son propensos a tener fugas. A medida que aumenta el kilometraje, también se pueden encontrar pequeñas fugas de aceite en el cárter de la unidad de potencia. Los catalizadores requerirán reemplazo cerca de los 200.000 kilómetros.
Y este es exactamente el caso en el que nunca debería ahorrar en el reemplazo. Lo más probable es que un catalizador destructivo provoque la formación de raspaduras en los cilindros. También pueden aparecer si ahorra en aceite de motor de alta calidad. Teniendo en cuenta la antigüedad y el kilometraje de la mayoría de los Santa Fe usados, definitivamente no estaría de más inspeccionar sus cilindros con un endoscopio al comprarlos. Otra opción es posible: uno de los propietarios anteriores cortó el catalizador hace mucho tiempo. La situación en nuestras condiciones es muy común. En cuanto a la transmisión por cadena del mecanismo de distribución de gas, en promedio será necesario reemplazarla cada 130 a 160 mil kilómetros. El recurso está lejos de batir récords, pero esto se compensa plenamente con el precio aceptable tanto del kit de sincronización como de los reguladores de fase, que generalmente se cambian al mismo tiempo. Naturalmente, el costo de reemplazar la cadena de distribución en un 6 de gasolina será notablemente mayor. Y, en general, dar servicio a un motor de 2,7 litros será más caro. Por ejemplo, una operación trivial para reemplazar las bujías requerirá quitar el colector de admisión. Tendrá que prepararse mental y económicamente para un consumo de combustible muy grave. En condiciones urbanas, un Santa Fe de 6 cilindros puede necesitar unos 20 litros de gasolina por cada 100 kilómetros recorridos. El motor diésel del Santa Fe está disponible en dos versiones, 150 y 197 caballos de fuerza. En general, los motores resultaron ser muy exitosos, pero debes entender que debido a su antigüedad y alto kilometraje, causarán problemas en cualquier caso. Además, muchos de estos problemas requerirán importantes inversiones financieras para resolverse. Digan lo que digan, aunque quieran, no podrán comprar una bomba de combustible de alta presión o una turbina de geometría variable a bajo precio. Esto es totalmente cierto para los inyectores y el sistema EGR. Como resultado, el ahorro en el consumo de combustible puede desaparecer por completo con reparaciones muy costosas. Si reposta combustible con un sustituto de origen desconocido, un reemplazo rápido de los mismos inyectores de combustible será completamente inevitable. Sin embargo, es importante entender que estos son matices típicos del funcionamiento de cualquier automóvil con unidad de potencia diésel y no una consecuencia de la falta de fiabilidad de los motores crossover coreanos. Comprar un Hyundai Santa Fe diésel no está de ninguna manera contraindicado, pero en este caso la importancia de un diagnóstico de alta calidad del motor y del equipo de combustible antes de la compra aumenta muchas veces. Si utiliza únicamente combustible de alta calidad, los inyectores durarán entre 150 y 160 mil kilómetros sin problemas. Por lo general, con este mismo kilometraje, muchos propietarios de un Santa Fe diésel comienzan a notar un ligero golpeteo proveniente de debajo del capó. Su origen es el acoplamiento de la bomba de inyección, que, a medida que se desgasta, comienza a emitir sonidos desagradables. Además, la fuente de sonidos extraños puede ser el tensor de la correa de transmisión, que requiere reemplazo. Con la aparición de las heladas, los golpes pueden ir acompañados de un chirrido característico procedente del regulador de presión de combustible. Se ha demostrado desde hace mucho tiempo que con una preparación adecuada para la temporada de invierno, los problemas con el arranque de un motor diésel en invierno se pueden reducir a cero. Como mínimo, cuando baja la temperatura, conviene comprobar el estado de las bujías incandescentes. En nuestras condiciones, las bujías originales de Santa Fe rara vez duran más de 100.000 kilómetros. Las bujías no originales, que ahora se instalan en la mayoría de los crossovers, no pueden presumir de una larga vida útil. Un matiz importante: para sustituir las bujías incandescentes, es mejor contactar a profesionales. Al reemplazar a los aspirantes a artesanos, a menudo rompen las bujías, después de lo cual tienen que desmontar el cabezal del bloque para quitar el resto de la bujía. Como resultado, ni la operación más complicada de reemplazar las bujías se prolonga por un periodo de tiempo indefinido. Después de un kilometraje de 140 a 150 mil kilómetros, el relé de bujía incandescente generalmente requiere reemplazo.
Uno de los puntos débiles de los motores diésel del crossover coreano es la polea del cigüeñal con embrague amortiguador. Hay casos en los que fue necesario reemplazarlo después de un recorrido de 80 a 100.000 kilómetros. Al recorrer 120 a 130.000 kilómetros, cabe esperar sorpresas desagradables del regulador de vacío, que es responsable de la posición de las palas dentro de la turbina. El hecho de que su varilla se atasque periódicamente se puede adivinar por el tubo de carga que sale volando, que se encuentra en la entrada del intercooler. En cuanto a la turbina, no hay quejas al respecto. Su recurso de 200.000 kilómetros en nuestras condiciones puede considerarse muy bueno. Muy raramente, los propietarios de Santa Fe encuentran fallas en las juntas de culata. Por lo general, este problema ocurre en el rango de 160 a 200.000 kilómetros. Había dos opciones de transmisión disponibles para el Santa Fe, manual y automática. Al igual que las unidades de potencia, ambas cajas se consideran buenas, aunque no exentas de puntos débiles. Uno de ellos es el volante en la mecánica, que se combina con una unidad de potencia turbodiesel. Su vida útil rara vez supera los 80 a 100.000 kilómetros. Si a esto le sumamos el coste del trabajo, sustituir el volante se convierte inmediatamente en un placer muy caro. Los puntos débiles de la transmisión mecánica incluyen los sellos del semieje que son propensos a tener fugas. Como resultado, operar un Santa Fe con transmisión manual resulta estar lejos de ser tan barato como podría parecer a primera vista. No es de extrañar que la demanda de un crossover coreano con transmisión manual sea muy limitada. En el mercado secundario, las versiones con mecánica no representan más del 30% de todas las ofertas. Antes del rediseño, el Santa Fe disponía de transmisiones automáticas de 4 y 5 velocidades. Después de la actualización, fueron reemplazados por una transmisión automática de 6 velocidades de la familia A6MF2. Todas las cajas, independientemente del número de marchas, con un manejo adecuado y un intervalo de cambio de aceite cada 50 a 60.000 kilómetros pueden durar al menos 200 a 250.000 kilómetros sin problemas. Por supuesto, en igualdad de condiciones, una caja de cambios de 6 velocidades más compleja es más sensible tanto a la temperatura de funcionamiento como a la calidad del aceite de la transmisión. Además, en una caja de cambios de 6 velocidades, el bloqueo del convertidor de par funciona de forma más activa, lo que contribuye a una contaminación más intensa del líquido de transmisión. Al principio, los propietarios del Santa Fe con transmisión automática de 6 velocidades se quejaron de problemas con el cuerpo de válvulas y los solenoides, pero la empresa coreana logró solucionarlos rápidamente. Otro posible problema es el deslizamiento de las estrías de la carcasa del diferencial. En mayor medida, es típico de una transmisión de 6 velocidades, aunque no se puede excluir por completo de las máquinas automáticas anteriores. Las cajas de cambios de 4 y 5 velocidades son generalmente más sencillas, pero esto conlleva un cambio de marcha francamente lento. La tracción total, que está disponible en la mayoría de los Hyundai Santa Fe en nuestro mercado secundario, se implementa mediante un embrague de fricción multidisco. La solución para coches de esta clase es tradicional. En general, no hay quejas sobre la fiabilidad del acoplamiento. Con un funcionamiento adecuado, puede soportar fácilmente de 100 a 150.000 kilómetros. Después de 2008, Hyundai realizó cambios menores en el diseño del embrague, lo que prolongó aún más su vida útil. Pero es importante comprender que el Santa Fe de ninguna manera pretende conquistar condiciones todoterreno serias. Con patines frecuentes, el embrague se sobrecalienta rápidamente, después de lo cual ya no es necesario hablar de una mayor capacidad de cross-country. Sin embargo, nuestros mecánicos han demostrado durante mucho tiempo que el embrague del Santa Fe es completamente reparable. Otra opción para solucionar el problema es adquirir inmediatamente un embrague reacondicionado. El hecho de que el embrague está a punto de ser reemplazado lo indican los golpes que se producen al conducir con las ruedas completamente giradas, así como los golpes fuertes. El resto de elementos de la transmisión de tracción total tampoco deberían fallar si se utilizan con cuidado.
Normalmente, en el rango de 100 a 150.000 kilómetros, es necesario reemplazar el cojinete exterior del eje de transmisión. Más cerca de los 170 a 180.000 kilómetros, el acoplamiento elástico del eje de transmisión prácticamente agota su vida útil. Después de una carrera de 150.000 kilómetros, vale la pena prestar atención periódicamente al sello de aceite de la caja de cambios trasera, que en ese momento comienza a moquearse gradualmente. La vida útil de la junta homocinética interna oscila entre 100 y 130.000 kilómetros. Un matiz importante, en muchos Santa Fe usados, ya se puede detectar una corrosión bastante grave en las estrías de los ejes de transmisión. Desafortunadamente, es imposible comprobar el estado de las juntas homocinéticas internas y externas, así como las estrías de la carcasa del diferencial, durante una inspección rápida del ejemplar deseado. Como resultado, un comprador potencial debe negociar con el vendedor un diagnóstico exhaustivo en el contexto de un servicio especializado, o prepararse mental y financieramente para el hecho de que algún día se cortarán las estrías y será necesario realizar reparaciones serias. Hecho. La suspensión delantera del Santa Fe utiliza el diseño clásico de MC Person. En la parte trasera, los ingenieros de Hyundai utilizaron una suspensión multibrazo. Dadas nuestras condiciones, la suspensión puede parecer un poco dura. Pero en este caso vale la pena hacer una reserva de que esto se aplica a una suspensión con consumibles originales. Teniendo en cuenta el kilometraje de los coches en el mercado secundario, a la mayoría de ellos se les han sustituido las piezas originales hace mucho tiempo, lo que a veces tiene un impacto muy grave en el manejo y el confort. Se considera que el punto más débil de la suspensión delantera son los cojinetes de soporte. A menudo pueden soportar solo 50 a 60.000 kilómetros. Al principio, los amortiguadores originales también fueron criticados sin piedad. Resultó que en nuestras carreteras solo alcanzan para 30 a 50.000 kilómetros. Afortunadamente, los coreanos hicieron rápidamente los cambios necesarios, después de lo cual la vida útil de los amortiguadores aumentó a unos aceptables 80 a 100.000 kilómetros. Los crossovers de los primeros años de producción se caracterizaron por cojinetes de rueda poco duraderos, cuya vida útil rara vez superaba los 70.000 kilómetros. El rodamiento debe reemplazarse junto con el buje, pero es poco probable que se arruine al reemplazarlo. La vida útil de los puntales estabilizadores delanteros es de unos 50.000 kilómetros, la del estabilizador trasero es de unos 70.000 kilómetros. Los casquillos deberán cambiarse cada 70 a 80.000 kilómetros. Lamentablemente, para ello los artesanos tendrán que bajar un poco el bastidor auxiliar, lo que aumentará el coste del trabajo. El resto de consumibles superan fácilmente la marca de los 100.000 kilómetros. Las rótulas están listas para durar hasta 120.000 kilómetros, bloques silenciosos y palancas hasta 160.000 kilómetros. Un matiz interesante, en las versiones de 7 plazas del Santa Fe, la empresa coreana instaló inicialmente amortiguadores traseros con rigidez regulable. Recorren los mismos 70 a 80.000 kilómetros que los amortiguadores convencionales, pero al mismo tiempo son notablemente más caros. No es de extrañar que muchos propietarios de Santa Fe los abandonaran en favor de los habituales a la hora de sustituirlos. Hay casos en los que la cremallera de dirección de un Hyundai Santa Fe comenzó a golpear incluso después de un kilometraje de 20 a 30.000 kilómetros. Pero esto es más bien una excepción a la regla. En la gran mayoría de los casos, el bastidor comienza a avanzar más cerca de los 100.000 kilómetros. Por lo general, la cremallera falla debido a fuertes fugas en sus sellos de aceite, así como a un casquillo derecho excesivamente desgastado. En cuanto a la bomba de dirección asistida hidráulica, las quejas al respecto son mínimas. Y no vale la pena enfadarse si la bomba sigue zumbando. Tampoco hay que esperar sorpresas desagradables del sistema de frenos. El precio de los discos y pastillas de freno es bastante humano y su intervalo de sustitución es comparable al de la mayoría de los competidores. Lo principal es no considerar el Hyundai Santa Fe como un crossover deportivo,
lo que a menudo es un error de los propietarios de modificaciones con un V6 de gasolina debajo del capó. El crossover coreano carece de freno de mano tradicional. Para complacer a los compradores estadounidenses, el freno de mano se activa mediante un pedal que les resulta familiar. Definitivamente debes revisar el freno de mano antes de comprarlo, ya que sus cables pueden agriarse si se usan de manera irregular. A diferencia del actual Santa Fe de cuarta generación, la segunda generación del crossover coreano no pretende ser un automóvil premium. Y esto quizás sea incluso para mejor. Los creadores de Santa Fe no buscaron soluciones técnicas novedosas, gracias a las cuales su creación resultó ser bastante confiable. Por supuesto, existen puntos débiles y enfermedades infantiles, pero no solo han sido bien estudiadas, sino que también se han corregido hace mucho tiempo en la mayoría de los coches. No hay ningún riesgo al comprar un Santa Fe usado. Eso sí, siempre que el ejemplar seleccionado sea diagnosticado por especialistas. Además, la misma suspensión muerta no debería ahuyentar en absoluto a un espécimen que, por lo demás, no tendría quejas. Las piezas de repuesto son económicas, por lo que el descuento realizado por el vendedor bien puede cubrir el costo de futuras reparaciones. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.